Bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión del ciclo Maestras Contemporáneas. La verdad es que es un gusto ver la sala llena. Quizá verla tan llena no es tan un gusto, pero la verdad es que es una maravilla que haya acudido tanta gente a esta gente joven y también la no joven, no discriminamos a nadie, a esta última sesión del ciclo Maestras Contemporáneas. Como director del Círculo de Bellas Artes, pues la verdad es que para mí no solo es un placer, sino es casi una obligación estar aquí, dado que además no pude estar en la sesión inaugural, pero lo primero y lo más importante que tengo que hacer es agradecer a las organizadoras, a las promotoras de este ciclo, que en primer lugar, ¿no?, vino propuesto por Fanny Rubio, una persona fundamental en nuestra institución, miembro de nuestra junta directiva. También tenemos aquí a nuestro secretario general, Ignacio Amestoy, y Fanny ya desde hace varios años me comentó esta posibilidad de hacer este ciclo Maestras Contemporáneas y yo desde el primer momento lo vi clarísimo y desde luego creo que la sesión de hoy es la mejor prueba de que no nos equivocamos, ¿verdad, Fanny? Y por supuesto también... Sí, por supuesto, también quiero agradecer a Ana Rossetti, a Pepa Roma, Marifé Santiago, que también está aquí con nosotros. Y esto no habría sido posible sin ACE, la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores, sin CEDRO, que también han estado acompañando desde el principio este magnífico ciclo que viene produciéndose desde octubre. Hemos tenido 6 sesiones sobre Emilia Pardo Bazán, Josefina Aldecoa, Ernestina Champurcín, Mercé Rodoreda y María de Pablos. Esta sesión además es muy especial, no solo para mí desde un punto de vista personal, como filósofo que soy, ¿no?, y gran amante de la obra de María Zambrano. De hecho, me da mucha pena no poder quedarme porque la triste vida de un director es ir de inauguración en inauguración y nunca poder ver lo que se inaugura. Pero es verdad que además estamos en la semana del 8M, la semana del 8 de marzo, ¿no? Y por eso homenajear a María Zambrano y cerrar este ciclo que ha dado tanto protagonismo a estas mujeres maestras es más importante que nunca en esta semana especial. El Círculo de Bellas Artes es una institución declaradamente feminista, es una institución que promueve la igualdad y esta es solo una de las acciones que hacemos en este sentido a lo largo de todo el año y muy especialmente en esta semana del 8M. Hemos tenido, por poner algunos ejemplos, esta semana 2 actos sobre Carmen Martín Gaite. Ahora justamente tengo que ir al cine a inaugurar una proyección de una película sobre la rebelión de las mujeres en Islandia, hace 50 años, que le dio de golpe todos los derechos a las islandesas. No sé si habéis, por poner solo algunos ejemplos aislados, dentro de la exposición La lechuza de Minerva, que inauguramos el martes, hay muchas instalaciones que hablan de feminismo, de igualdad, y una en concreto que os recomiendo, si bajáis por las escaleras del edificio, de Elo Vega y de Rogelio López Cuenca, donde han declinado estos artistas en femenino las últimas palabras que pronunció en una entrevista Pierpaolo Pasolini, del que se cumplen 50 años de la muerte, pocas horas antes de morir. En esa entrevista terminó sus declaraciones diciendo «Siamo tutti in pericolo», estamos todos en peligro, y los artistas han querido declinarlo en femenino «Siamo tutte in pericolo», estamos todas en peligro porque desgraciadamente la violencia machista es una realidad insoportable y por eso veréis que todos los espejos de nuestra institución y los ascensores contienen esta frase, ¿no? Pero habrá muchísimas más actividades, desde la presentación justamente sobre el mismo tema del libro que hemos editado nosotros, True Crime, una mirada al dolor de las demás, que justamente trata sobre la violencia de las mujeres. Justo después de la manifestación del 8M va a empezar el taller Las locas que no eran, sobre la memoria de mujeres internadas en psiquiátricos entre 1885 y 1936, cuando los psiquiátricos funcionaban también como mecanismos de control contra la mujer. Hay una magnífica instalación en la fachada que también tiene un mensaje feminista. Es decir, somos una institución comprometida y creo que este ciclo ha sido la mejor de las pruebas. Y por último, algo pues simbólico, María Zambrano nunca recibió la medalla de oro de esta institución, esto es algo que nos duele.
Pero sí que se le dedicó una sala, la Sala María Zambrano, que está justo aquí saliendo a la derecha, y ese ha sido nuestro homenaje a esta gran pensadora, escritora, poeta, intelectual, sobre la que aprenderemos muchísimo hoy de mano de otras grandes maestras, que son las que han hecho posible este ciclo. A todas ellas, a las que van a hablar, a las que lo han organizado, les quiero dar especialmente las gracias. Muchísimas gracias a ellas. Algo sobre ACE, puedes decir, y ya nos subimos nosotros. Hola, buenas tardes. Yo os hablo en nombre de ACE, soy la vicepresidenta y también miembro de la comisión aquí de la vocalía de escritoras, de autoras de ACE, que hemos puesto en marcha con el círculo, también con el apoyo de Cedro, este ciclo. Bueno, es un gusto y me produce una gran alegría ver cómo el ciclo ha ido creciendo número a número, o sea, sesión a sesión, desde el primer día que inauguramos en octubre. Inauguramos en octubre con motivo del Día de la Mujer Escritora y lo terminamos con el día del 8 de marzo. Bueno, hay una celebración. Hemos querido hacer con este círculo un diálogo entre las maestras de ayer y las de hoy, y sobre todo para declararnos un poco herederas, ¿no?, y continuar el hilo. Quería un poco explicar o contar quiénes han pasado por aquí, porque yo creo que podéis, como todas las secciones han estado magníficas, para las que queráis recuperarlas, os las voy a leer un poco. Entonces, bueno, inauguramos con Emilia Pardo Bazán, luego continuamos con Josefina Aldecoa, Ernestina de Champurcín, Mercè Rodoreda, María de Pablos, y hoy terminamos con María Zambrano, ¿no?, la filósofa del exilio y de la luz, que nos enseñó a pensar con emoción y a sentir con lucidez. Hoy tendremos una mesa de lujo, ¿no?, con María Fernando, Marifé Santiago, Fanny Rubio y Mercedes Gómez Blesa, y además nos acompañará la pianista José Cordero. Sus huellas han sido recogidas y han estado dialogando a lo largo de todo este ciclo con otras maestras como Cristina Oñora, Marina Casado, Aurora Luque, Estefanía Cabello, Ana Sofía Pérez Bustamante, Amelina Correa, Carmen Riera, Luna Miguel, Marisa Manchado, Pilar Serrano Bertroet y Mercedes Gómez Blesa, que hoy están aquí. Y bueno, con esto ya celebramos el magisterio femenino que estamos heredando, y la gran ilusión, bueno, la gran sorpresa, y me alegro muchísimo de ver que el Instituto de Leganés, la gente joven, se ha apuntado a esto, además por iniciativa propia parece ser, lo cual garantiza un poco esa transmisión de ese legado. Y espero que en el próximo curso del círculo podamos seguir manteniendo ese legado, porque nos quedan muchas maestras, muchas madres escritoras con las que dialogar y dialogar con nuevas generaciones. Muchas gracias y empezamos. Buenas tardes, con un poco de retraso y emocionados todos, y nosotros especialmente, por este milagro que se produce, milagro laico, pero que se produce de vez en cuando en nuestra vida cultural, y hoy es un día especialmente excepcional. Se parece mucho a un día de mayo de 1982, cuando en el Colegio Mayor San Juan Evangelista invitamos a escuchar la voz de María Zambrano, que no su presencia, porque ella estaba en Suiza y bastante regular de salud. No se podía desplazar, pero tampoco tenía mucha confianza en regresar de su exilio. De eso nos van a hablar nuestras especialistas en Zambrano, Mercedes Gómez Blesa y Marifé Santiago. Pero me recuerda ese día de mayo de 1982, del siglo pasado, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista. José Ángel Valente puso en nuestras manos, yo coordinaba entonces, era muy jovencita, no me pongáis años, yo coordinaba el ciclo de cultura y José Ángel Valente puso en mis manos una cinta, una cassette, con la voz de María Zambrano, que saludaba a España por primera vez después de su exilio, saludaba a los estudiantes jóvenes de Madrid
y saludaba a la cultura española con esos minutos de voz que nos dejó a todos muy entrecortados. Pues hoy me recuerda ese momento. María Zambrano, como sabéis, los lectores de ella y casi todos los que estáis aquí, sois lectores de Zambrano, y más los que firmáis las notas con el nombre del Instituto María Zambrano de Leganés. Eso va a durar toda la vida, y a los profesores que os han contado justamente primero y luego os han introducido en el estudio, también los alumnos de Pensamiento Español de la Universidad Complutense, los alumnos de María Fernanda Santiago, los de Salamanca, alumnos de Mercedes Gómez Blesa. Sabéis perfectamente que sobre la figura de esta giganta, de esta pionera del pensamiento y la literatura, del pensamiento creador, hay mucha bibliografía, toda interesantísima. Ha sido una de las intelectuales más importantes del siglo XX, por no decir la intelectual mayor, no solo en España, sino también fuera de ella, en Roma, en Francia, por lo que no es extraño encontrar más de medio centenar de obras, de tesis, dedicadas a su estudio, ya en el panorama actual de la universidad. Entre los más destacados que se hizo, cabe señalar las últimas obras publicadas por Jesús Moreno Sanz, director y coordinador hace unos años de María Zambrano, Obras Completas, en las que recopila las obras publicadas por la filósofa malagueña, empleando los criterios, el cronológico, porque ella ocupa el siglo XX entero, empleando el cronológico con matizaciones, con especificaciones, con una bibliografía muy minuciosa, con una colección de artículos editados y por editar, o inéditos, y un criterio de diferenciación muy escrupuloso. Justamente en contacto con Jesús Moreno Sanz están estas dos investigadoras zambranianas, herederas directas de la obra filosófica y literaria de María, porque la están siguiendo día a día, hora a hora, en la Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga, y en todas las publicaciones recientes, a través de artículos, a través de vocaciones, a través de libros, a través de ensayos. Por tanto, yo creo que estamos ante un día que nos ha sorprendido, mucho más que cuando viajas a Málaga en el AVE y te dice la gente, ya estamos llegando a María Zambrano, y siempre digo yo cuando me pilla allí, ¿qué más quisierais que llegara a María Zambrano? Porque para llegar a María Zambrano hay que trabajar bastante, ¿verdad? El caso es que yo recuerdo su voz y la recuerdo ahora mismo, es decir, que su voz anda por aquí. No creo en los milagros, pero de vez en cuando la voz de María Zambrano se reaparece a través de palabras suyas, sobre todo la voz que desarrolló cuando iba hablando y escribiendo a los jóvenes estudiantes de los años 80 sobre Claros del Bosque. Y bueno, hay que citar mucho, Rogelio Blanco, todos los especialistas del siglo pasado. Ahora estamos ante especialistas del presente. De las anécdotas que a mí me contó, porque tuve la suerte de tenerla al teléfono alguna vez que otra, recuerdo solo una que después dejó escrita en las cartas con Agustín Andreu, que recordaba siempre cuando había salido de España, en una fila a pie de derrotados, porque era la fila de los derrotados, que era interminable, casi como la fila que hemos visto aquí. Yo me he acordado de esa escena que contaba Zambrano, de la fila de derrotados. Y a ella, como iban de uno en uno, le tocó detrás de un señor que llevaba un cordero a la espalda. Y ella se pegó al cordero y oía al cordero respirar, porque no había oxígeno para salvaguardar la atmósfera de los que estaban en la fila. Y durante todo su exilio, que fue muy largo, y de eso nos hablarán también nuestras profesoras y escritoras, ella pensó y vio esa imagen y revivió esa imagen durante todo su exilio. Cuando por fin pudo venir a España, cuando bajó del avión y lo recibió el director general del libro, que era hijo de un amigo suyo, ella puso como condición que fuera el hijo de un amigo suyo, de Pedro Salinas, Jaime Salinas,
que era director general del libro en el Ministerio de Cultura español. Y cuando bajó, ella empezó a mirar porque quería ver al hombre del Cordero y al Cordero en el aeropuerto de Barajas. Y dijo, no está el Cordero, teníamos que haberle llevado un Cordero para que María se hubiera abrazado al Cordero y le hubiera hablado al Cordero como solía hablarle a los animales y a las plantas y a los humanos. Por fin hemos venido y se hubiera abrazado a ese Cordero, pero ese abrazo está aquí, hoy con vosotros. No puedo hacer una presentación convencional, solo deciros que de la bibliografía de María Fernanda Santiago y Mercedes Gómez Blesa habla la red. Muchas páginas buenas, alguna habrá equivocada, pero esta es la primera vez que hablo bien de la inteligencia artificial. En esas páginas buenas que hablan de la bibliografía de nuestras dos conferenciantes y que van a dialogar sobre Zambrano, con mi mediación, se habla de relatos, de novela, de trabajos de investigación, Unamuno, el Unamuno de Zambrano que Mercedes Gómez Blesa ha trabajado tanto. Se habla de la canción de Ruth, de la novela de Marifé Santiago, en términos muy elogiosos. Ellas son docentes, son escritoras, son creadoras. En España no tenemos costumbre de recibir a escritores que son también pensadores y catedráticos y profesores universitarios, investigadores. No tenemos costumbre. En Italia sí, con Umberto Eco tenemos figuras muy parecidas. Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, en México podía hacer programas de televisión, escribir ensayos, artículos de periódico y grandes poemas. En España no tenemos costumbre. Por eso ellas están representando justo esa visión enciclopédica de profesoras que son creadoras, que viven la lírica desde el corazón, como Zambrano vivió todos sus ensayos, y que encima incorporan el pensamiento que hace tanta falta en España, en este mundo tan horrible que nos están haciendo gentes que no piensan. Por tanto, bienvenidas y vamos a empezar. Con una emoción absolutamente sincera, con un agradecimiento que no se mide en cifras, voy a comenzar diciendo que lo que está pasando esta tarde es simple y llanamente una expresión de la razón poética. Es decir, de la posibilidad de que aquello previsible o teóricamente previsible de repente rompa el límite de lo que entendemos que es más o menos lógico y que la poesía, que el pensamiento creador, que la poética de la vida tome decisiones sobre lo que vamos a hacer una tarde de jueves en la que se ha puesto a llover pero da igual, en la que hay muchas cosas que hacer, pero da igual, y da igual en el sentido más bello del término, da igual en el sentido de que iguala también y acerca generaciones diferentes, puntos de vista distintos, preocupaciones y hábitos que seguramente serán diferentes, y que sin embargo crea una comunidad en la que las razones que mueven a esa comunidad son razones del corazón. Y aquí estamos esta tarde y yo me he acercado a darle un beso a dos de las profesoras del Instituto María Zambrano de Leganés, y sé que hay algún profesor o alguna profesora más a la que después le daré el mismo abrazo que les he dado a ellas, porque quizá cuando Zambrano dice que escribir es conservar la soledad en que se está refiriendo también a esos momentos que son intuidos, pero que no nos atrevemos a acercarnos a ellos porque quizá las huellas, ¿no?, de algún animal nos disuaden, y sin embargo sabemos que tendremos que entrar en ese claro porque es nuestra propia vocación y es nuestra propia, me atrevo a decir, nuestro propio destino.
un destino que no está delante, sino que está detrás y que nos está como conduciendo casi a ciegas, con los ojos del alma abiertos de par en par. Así que tengo que darle las gracias a quienes hayan pensado que esta tarde, que había tantas opciones, solo había una, que era entrar en este claro del bosque. Tengo que darle las gracias, como siempre, al Círculo de Bellas Artes, porque da casa allá donde se necesitan. Tengo que darle las gracias a Fanny Rubio, a Pepa Roma, que desde que empezaron a pensar en este universo que tejían las maestras contemporáneas, dieron por hecho, obviamente, que María Zambrano tenía que estar, pero eso es una obviedad, pero a lo mejor no era tan obvio el que Mercedes Gómez Blesa y Marifé Santiago estuvieran aquí. Gracias, Fanny, por tus palabras, siempre, en fin, siempre mágicas, siempre vela encendida. Y gracias, cómo no, pues a María Zambrano, que nos va a permitir que compartamos esta tarde. Gracias también a los sonidos de las palabras que no se pueden decir con palabras, a lo que llamamos música, a eso que es otra manera de pensar desde el otro lado, que es también otra manera de exigirnos una escucha que a lo mejor se parece a la palabra respeto. Y gracias, por supuesto, a quien hace posible que eso ocurra. En este caso, María José Cordero, que acaba de llegar y que después contaremos no la razón por la que está aquí, porque la razón es porque no podía ser de otra manera, pero sí cómo se ha ido tejiendo, por decirlo así, todo aquello que quedaba fuera de las palabras. Gracias a todo el mundo del que me olvido, gracias a los estudiantes de la Universidad Complutense, a los que están, a los que estuvieron y hoy andan por aquí, gracias a los amigos y a las amigas que han elegido y que han tenido que elegir y han elegido estar aquí esta tarde. María Zambrano nos cuenta que siendo una niña pequeña en la que todavía se estaban abriendo los oídos del corazón, pero ya estaba haciendo un ejercicio de escucha, y se estaban abriendo los ojos del alma, pero todavía estaba haciendo el ejercicio de entender qué significa mirar. Quiso ser una caja de música, y que cuando tomó esa decisión en voz alta, por primera vez delante de los adultos, pues le dijeron que una niña no puede ser una caja de música. Cosa que ella no entendió bien, porque seguramente en su deseo infantil la imaginación estaba al lado exactamente de una voluntad que todavía no sabía que tenía que aprender a tener freno. No mucho tiempo después, cuando su padre paseaba con ella por la altura del Alcázar de la ciudad de Segovia y de repente le enseñaba y le trataba de hacer comprender lo que ella llamó después el Valle de los Templos, o sea, ese lugar que de repente está plagado de signos y de huellas de una manera de vivir la vida que no siempre tiene cabida en un concepto fácil, que podríamos llamar lo sagrado, o podríamos llamar también lo esencial, o podríamos llamar los sueños, si es que así lo entendiéramos, ¿no? Bueno, y de repente vio que en todo aquello en lo que se iban dejando y explicando como rasgos de la historia, del mundo, que nos constituyen un relato compartido, había como un lugar que voy a llamar iglesia. Ella a lo mejor no entendía lo que era, por eso digo voy a llamar iglesia, que era de los caballeros templarios. Y claro, ella hizo la pregunta de qué es un caballero templario y su padre le intentó explicar con la mejor de sus intenciones, y aprovecho para que el primer hilo ya esté por aquí, con la mejor de sus intenciones de un profesor de ese momento histórico en el que España empezaba a entender que la única manera de que los sueños fueran sueños creadores y no se convirtieran en pesadillas impuestas era el cambiar la educación. Y el cambiar la educación significaba simplemente hacerla libre, o sea, institución libre de enseñanza. De esa fuente bebió, entre otros, directa o indirectamente, pues Blas Zambrano, el padre de María Zambrano, y también su madre, Araceli Alarcón. El padre, entonces, con ese corazón que trata de explicarle a una niña las huellas de la historia que nos constituyen en un relato común que después vamos a llamar ciudadanía, por ejemplo, por darle un nombre también que lo ubique, pues le trata de explicar qué diferencia hay entre esa iglesia y el resto,
¿Y por qué los caballeros templarios? Y entonces ella, sin mediación, dice que quiere ser un caballero templario. Sin embargo, su padre le vuelve a decir que una niña no puede ser un caballero templario. Y de repente la adulta que será y que nos explica por qué estudió filosofía, trata de darle forma, y en ese tratar de darle forma a esa primera frustración, a esa primera prohibición, y ya me salgo completamente de sus palabras literales, pero me quedo con el rumor de lo que nos deja alrededor para que lo escuchemos, se hace la pregunta de qué puede ser una niña y qué puede ser una mujer. Si ser una mujer, cosa que no se elige en principio, como ser un hombre, significa una cantidad de vetos, ¿no?, que ella no ha visto que ocurra cuando un hombre hace preguntas de lo que quiere ser o hace exclamaciones como ella, que me la imagino diciendo quiero ser una caja de música, ¿no? Bueno, pues un hombre parece que no se le veta así, en todo caso sonríes y le dices no, mejor otra cosa, pero no esto de no puede ser, ¿no? En el futuro ella se dará cuenta de que quizá esa fue una de las razones por las que quiso estudiar filosofía y estudió filosofía. Ella lo dice muy bonito, mucho más bonito, pues porque tenemos que morirnos, porque somos efímeros, y porque somos efímeros tenemos que elegir, y en esa elección no puede haber una renuncia. No podemos fundamentar nuestra vida sobre renuncia y sobre las exigencias de lo que no se puede, sino que tenemos que ser seres para la vida, es decir, seres que crean circunstancias donde nadie, en el tiempo que le corresponda, se sienta excluido y extranjero. Por eso estudia filosofía. Filosofía que empieza al principio a estudiar de una manera libre, expresión que a mí me encanta porque parece contradictoria respecto a otras, ¿no? Empieza a estudiar libre filosofía, por eso, porque tiene que morir y tiene que entender, y porque quiere saber también en esto de tengo que, qué papel le toca a una mujer. En un momento histórico, el suyo, en el que, del mismo modo que antes mencionaba, que se asume que la única forma de transformar en el sentido real del término es haciendo una revolución en el espíritu, como diría Giner de los Ríos, el que primero pone en marcha esa institución libre de enseñanza. Empiezan las mujeres, quienes nunca habían tenido un lugar en el espacio de lo común para poder decir lo que Zambrano dirá en las cartas que le escribe a un joven alférez que estaba en Segovia en su primera juventud y con el que tuvo una relación espléndida y profunda. Quiero ser lo que me da la gana. Pues para poder ser lo que te da la gana, ocurría que en el momento en el que ella está incipientemente convirtiéndose de una manera consciente en ciudadana, es decir, creciendo y sabiendo dónde están los frenos y qué frenos son los que tengo que asumir y qué otros frenos son los que me niego rotundamente a asumir como si fueran impuestos, es el momento en el que España, siendo una más dentro de la gran revolución que se estaba produciendo en Europa, empieza a tener movimientos asociativos de mujeres, como por ejemplo este que estamos celebrando este año, 1926, que fue el momento en el que se creó el Lyceum Club. Esa generación de mujeres extraordinarias que no eran pioneras, no existen las pioneras, siempre hay mujeres que están antes. Hay pionera en el sentido de que le damos ese papel de la primera vez que pasa algo, pero cuando algo ocurre por primera vez en el ámbito de los derechos, y estoy hablando del pensamiento de María Zambrano, no crean que se me ha ido en absoluto el hilo ni nada semejante, cuando alguien entra en el terreno de los derechos, sabe también que ha habido otras personas que, como ella misma dice, te han dado un camino y que tú eres quien recibe ese camino. Ese camino recibido es el que te hace saber que no estás sola, a pesar de que parezca que es la primera vez que algo ocurre. Eso se llama genealogía, y crear genealogía es otro de los elementos que también ella aprende en este momento histórico de la vida, en el que por primera vez, de una forma, digamos que social, las mujeres empiezan a decir. Y a decir no solo aquello que en el espacio de lo común se dice, sino a proponer que lo que se diga sea también dicho con ángulos que hasta ese momento no han entrado en el territorio del pensamiento.
Esto me parece fundamental para entender el pensamiento de Zambrano, porque ha sido siempre un pensamiento de la fuera, un pensamiento desde el otro lado, un pensamiento que incluso necesitará, y después Mercedes nos lo contará cuando hablemos del concepto de exilio, que necesitará incluso metodologías que no son metodologías al uso. Por ejemplo, necesitará salirse del surco. Esto es muy bonito. En el mundo antiguo, cuando querían que algo fuera un acontecimiento suficientemente importante como para que fuera la determinación de un espacio compartido, se hacía una ceremonia que hoy es la inauguración política o el poner la primera piedra, esas cosas, ¿no? En aquel momento era lirar, o sea, era crear un perímetro que hiciera ese lugar un lugar absolutamente especial, ¿no? Eso se hacía no solamente cuando se construía, pues yo que sé, un templo, en fin, un lugar común, sino que también se hacía a nivel individual. Yo lo extrapolo y pienso que cada vez que nuestra vida tiene que hacer sagrado un momento, porque va a empezar un paso distinto y va a cambiar completamente, digamos, que el espacio que tú habitarás, tienes que lirar. Pero eso inevitablemente hace que fuera de lo lirado, pues esté lo delirado. Es decir, que fuera de aquello que se va a convertir, digamos, en un elemento común, con un discurso común y compartido, está el delirio. Bueno, Zambrano se va a colocar en el delirio. Se va a colocar en el delirio precisamente pensando, y a mí me gusta verlo así, pensando que de esa manera también los términos de aquello que es indispensable los vas abriendo. Y los vas abriendo también en la obligación de la búsqueda de una lengua, de un lenguaje, de una palabra que en el territorio de lo lirado va a ser difícil que entre. Eso, en la experiencia biográfica, va a significar también pertenecer a esa generación de mujeres que empiezan a entrar en lo lirado, ¿no? Sabiendo ella que le corresponde también asumir lo delirado, lo delirante, o sea, el delirio. Y esto también es muy bonito para entender lo que va a significar su propio camino. El que elija estudiar filosofía y, a pesar de todo, considere que no es una elección, porque, entre otras cosas, la razón busca, dirá ella, pero la poesía encuentra. Y desde el principio, los encuentros en su propia vida van a ser encuentros poéticos, es decir, encuentros de los que no se buscan, de los que están fuera de la lira, de los que están en el lugar donde el pensamiento oficial ha colocado precisamente la razón y, por supuesto, la filosofía. Y ella, sin embargo, va a estar muy atenta siempre a lo que pasa fuera, a la fuera de la razón instrumental. Y en el afuera de la razón instrumental va a tener muy buenos compañeros de viaje. Va a tener un primer compañero de viaje que va a ser San Juan de la Cruz, a quien va a encontrar en Segovia de nuevo ese lugar que ella convertirá en el futuro en un lugar de la palabra, con todo lo que significa la palabra, perdonen la redundancia, pero la capacidad humana de palabra y al tiempo la capacidad humana de que a partir de esa palabra se constituya la otra gran palabra, que es la palabra ciudad, y por lo tanto que te conviertas en ciudadana, tan importante en el ámbito zambraniano. Ciudadana en el sentido amplio del término, aquella persona que habita un lugar en el que evidentemente es parte del mismo y de la construcción del mismo, que nunca es algo establecido y cerrado, sino siempre abierto. Ese primer compañero de viaje, ese primer maestro, ¿no?, del otro lado de la razón instrumental, de lo que se convertirá en el futuro en razón poética, pues podría perfectamente ser San Juan de la Cruz, a quien ella dice que conoció de la mano y de la palabra y de la voz de una mujer del pueblo, es decir, no de una profesora que se llevaba a sus alumnas y a sus alumnos al Círculo de Bellas Artes una tarde a escuchar hablar de María Zambrano, sino de una mujer popular, y esto me encanta, que de pronto se la llevó a recorrer de paseo aquel Valle de los Templos y le dijo: y ahora vamos a ir al lugar donde está San Juan. Y ella, una vez más, pregunta: ¿qué es un santo? Y entonces esta mujer le intenta explicar de una manera tan sencilla y tan profunda lo que es un santo, que a María Zambrano le abre todo un camino futuro, porque todavía ella está en el periodo de la escucha atenta y de la mirada y de la contemplación atenta. Pues un santo es alguien que tiene la capacidad de poner en contacto a los seres humanos
yo digo, con sus limitaciones, con sus prejuicios, con su educación, con sus capacidades. Y otro lado, ella le dice, y Dios, y yo digo, y otro lado, que es el lado del delirio, el lado de aquello que no está dentro de la lira. Es decir, aquel lado en el cual de pronto podemos entrar quizá si no le tenemos miedo a las fronteras. San Juan de la Cruz, ella dice, llegué antes por santo que por poeta, pero luego me di cuenta de lo que significaba ser un poeta y que a lo mejor todo poeta tiene algo en el fondo de santo, en ese sentido de poner en conexión la vida cotidiana con sus límites y aquello que no deja de ser un delirio. Otro maestro que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos del camino que va a llevarla a la razón poética, pues es Antonio Machado. Antonio Machado también porque de pronto entiende que lo que entrega, como entregan otros, son palabras seminales. También esa es una de las funciones de la poesía, es decir, semillas que después florecerán, pero que para que florezcan es necesario también que nos ocupemos de ellos. También esto del pensamiento tiene algo de jardín, ¿no?, en el que se conservan especies que crecen y otras que de repente son vagabundas y se marchan, pero aparecen en otro lugar y en otro tiempo, que es también lo que María Zambrano entendió, que el pensamiento debía ser algo así como vagabundo, algo así como que no está fijo, algo así como que no está en un lugar siempre, sino que precisamente se mueve y encuentra en otros lugares y otros tiempos su florecimiento, ¿no? Continúo con sus maestros poetas. Los maestros poetas que la van a llevar, obviamente, a generar un concepto, ¿no? Un concepto habitable, como tiene que ser un concepto, si no es pura palabrería, que es el de razón poética, pues van a ser sus propios amigos y amigas. María Zambrano se inserta dentro de eso que hemos llamado y que conocemos como la generación del 27. Y la generación del 27, que el año que viene celebraremos también, porque tenemos que hacerlo, porque hay que celebrar y hay que limpiar también, ¿no?, las piedras que en el camino se van cubriendo de tierras que no les corresponde y hay que limpiarlas. La generación del 27 tiene muchas características que, como toda generación, evidentemente la define, pero yo me quedo con las zambranianas, y las zambranianas para mí son dos. Una de ellas muy poderosa, y sigo hablando del pensamiento de Zambrano, como estarán viendo y estarán comprobando los que la han leído, y los que no lo han leído estarán ya teniendo resonancias y capacidades como para entrar sin ningún problema en lo que ella nos plantea. Fue una generación en la que por primera vez las mujeres entraron no como anécdota. Quiero decir, la generación del 27 es una generación en la que las mujeres ya no son, insisto, la anécdota generacional del 98 o del 14 o de otras, ¿no? Todas las generaciones tienen características, pero la generación del 27 es una generación en la que, por lo que les decía antes, contextual, también histórico, y por la asunción que hizo como generación, consideran que el hecho de que las mujeres estén en el lugar donde se gesta el porvenir y por lo tanto se cimienta el presente, que nunca hay que olvidar, evidentemente es una generación en la que ellas están de hecho y de derecho. De hecho y de derecho. Y Zambrano es sin duda quien mejor ha sabido entender también lo que eso significaba. Tanto es así que me atrevo a decir que una de sus elecciones también es verdad que generacional, porque otras muchas de su propio entorno, amigas suyas, también tuvieron columnas en prensa que también se titulaban Mujeres o Cuestiones de Mujeres, etcétera, ¿no? Pero fue aprovechar también el momento. Margarita Nelken, digo, muchas mujeres de su generación también tuvieron columnas en prensa que de repente hacían una reflexión sobre ese nuevo acontecimiento, y lo digo así, y sé que es un término raro, ¿no?, pero ese nuevo acontecimiento político y social que eran las mujeres, que éramos las mujeres, porque ya no era solo la entrada cuantitativa o el derecho indiscutible, era, digamos, un acontecimiento que cambiaba el imaginario y, por tanto, las relaciones que se establecían en ese pacto cívico que llamamos política, ¿no? Esto me gusta mucho porque alrededor de las mujeres estaba la propia condición de, ella lo dirá no así, pero semejante, de maternar. Y Zambrano va a elegir
no maternar en el sentido más tópico del término, sino maternar como la escritura, casi como sinónimos. Quiero decir, escribir es maternar un acontecimiento que está por venir, y todas ellas asumieron su obligación de maternar un nuevo mundo, y ese nuevo mundo pasaba evidentemente por la escritura en la prensa y en todos los lugares donde fuera posible que la voz no tuviera que estar dando voces, sino que la voz se oyera en igualdad de condiciones, que esto también es muy bonito, ¿no? Se nos escucha a voces y gritamos, pero es más difícil que se nos escuche cuando las voces son, voy a decirlo en una terminología muy actual, horizontales de punto de partida político, evidentemente, ¿no? María Zambrano llegará a Madrid en el año 1926, creo, 26, en plena efervescencia de todo esto que está pasando, de ese liceum que se constituye, del que ella no fue socia, pero que tenía entre sus socias fundadoras algunas de sus íntimas amigas. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en Maruja Mayo o en Concha Méndez, fundadoras del liceum, socias fundacionales que eran parte del universo y del entorno zambraniano, que elige otra, que tiene otra característica que también querría señalar porque me parece que es fundamental a la hora de entender el pensamiento de Zambrano, y es la juventud. Es decir, el saber, de nuevo, que somos efímeros y que, por lo tanto, tenemos que vivir el momento, pero no el momento en el sentido ansioso y frustrante de porque vamos a morirnos, sino todo lo contrario, en el sentido de hay una energía aquí que queremos entregar, y esa energía que queremos entregar significa ni más ni menos que nos exponemos para el porvenir que a lo mejor no habitaremos. Siempre recuerdo la frase de Lorca, ¿no? Siempre recuerdo a Lorca diciendo se trabaja para el porvenir. Y saberse también que era una generación que estaba en la frontera de una historia que acababa, de un mundo que desaparecía y de otro que todavía no tenía rostro, y que sin embargo no tenía rostro, pero ya tenía una banda sonora, y la banda sonora no era precisamente agradable, sino más bien todo lo contrario. Reproducía una violencia que parecía que estaba a la base del propio hacer de esta cosa extraña y onírica que hemos llamado Europa. Zambrano desde el principio fue muy consciente no solamente de formar parte de esa generación, no solamente de que el hecho de ser mujer constituía también un dispositivo para ponerse a pensar, y que el hecho de que se constituyera como un dispositivo para ponerse a pensar también significaba asumir una palabra no dicha, y una palabra que se había generado y que había crecido y que, si me lo permiten, había habitado el afuera, y por lo tanto era una palabra de alguna manera huérfana, ¿no? No tenía un algo a lo que agarrarse, sino un silencio y un secreto que se parecía mucho más a la experiencia poética, por ejemplo, que a la experiencia académica de lo que llamamos habitualmente filosofía. Eso hace también que desde el principio algunas de sus mayores preocupaciones sean también cómo darle forma a ese mundo que está viviendo. Y no es raro, por tanto, tampoco que, aunque no sea su primera publicación, ahora hablaré de esa primera publicación y de lo que significó también darse la razón negativamente, ¿no? Que es tristísimo, ¿no? Porque se da la razón a la experiencia que ella tiene, y cuando se da la razón a la experiencia que ella tiene, el resultado de me estoy dando la razón no es eureka, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que es la publicación de uno de sus primeros artículos, que es Hacia un saber sobre el alma, ¿no? Ella es la alumna de Ortega, que Ortega invita a Revista de Occidente. Ortega es quien está dándole forma a una manera de pensar, a una manera de estar, a una manera de situar también a España en el ejercicio de la historia europea, y la invita, y eso significa muchas cosas. Pero, sin embargo, cuando ella entrega ese ejercicio de clase que el maestro había pedido, la reacción de Ortega no es precisamente la de la alabanza, ¿no? No ve en eso un camino recibido y qué alegría poderlo continuar, sino más bien un haberse saltado una vez más la barrera que no le corresponde a ella como mujer o como alumna haberse saltado, ¿no? Publica aún así ese artículo en Revista de Occidente, pero su primer libro publicado se llama Horizonte del liberalismo. Y a mí esto me impresiona muchísimo, porque vuelve a ser un poco como una sibila, ¿no? Quiero decir, ¿dónde está ese horizonte
del liberalismo si no nos detenemos un minuto a mirar ese horizonte y hacia dónde queremos que se dirija ese horizonte. Toda la generación de Zambrano, ella la llamó la generación sacrificial, la que va al sacrificio, la generación del toro. Toda esa generación tuvo un proyecto de vida, como todos los seres humanos que están condenados a abandonar el lugar que les corresponde, truncado. Pero no nos olvidemos tampoco de eso, va a hablar Mercedes de este tema, el que su generación en una mayor parte tuviera que exiliarse con todo lo que eso trae consigo, tampoco nos tiene que hacer olvidar que los seres humanos en sí mismos somos más de una vez seres exiliados, y que esto no suene en absoluto frívolo, porque muchas veces en nuestra vida también estamos condenados a la fuera y a no tener un lugar donde estar y donde expresar. Me gusta mucho que María Zambrano, todo esto que yo les he contado y que va a dar lugar al desarrollo de su pensamiento y va a dar lugar a los libros que fue escribiendo en el camino, que al final siempre fueron el mismo libro, de algún modo, ¿no? De algún modo siempre fueron el mismo libro, que era el libro de la intuición de que la razón se queda corta, de que el lenguaje del poema puede traernos también un universo de sentido que no pasa directamente por los conceptos racionales y que evidentemente eso nos lleva a estar fuera del territorio. Siempre estuvo rodeada de amigas, de amigos también, pero de amigas. Y cuando digo la palabra amiga me emociona también especialmente porque esas amigas eran de carne y hueso, las de su generación, eran mayores que ella, eran espejos donde ella se podía mirar y eran muchas veces personajes que la historia había dejado fuera, no solo la historia cronológica que habla de datos, sino la otra historia, la historia que crea imágenes e imaginarios que acabamos concibiendo como parte de lo que es nuestra propia formación, como por ejemplo las figuras literarias o las figuras femeninas que aparecen en los mitos. De todas ellas, y lo dejo aquí para que la acompañen al lugar donde ella entendió que iba a ser su patria, tengo que llamar a Diótima de Mantinea, a la filósofa a la que Platón, Sócrates, convoca en el banquete y que de repente se convierte en la que sabe del tema que están hablando, es decir, quien da la conferencia en el banquete, que es el amor. Y sin embargo, cuando toca ponerlo en práctica, ella misma dirá: Sócrates, yo llego hasta aquí, a partir de aquí te toca a ti seguir. No sé si me has entendido bien y no sé si Sócrates lo entendió bien o no lo entendió, pero la historia del pensamiento occidental no lo entendió del todo bien, porque dejó a Diótima, que es la que dice aquello de el amor tiene dos miradas, la mirada general, abstracta, y la concreta que vivimos experiencialmente, pero ambas tienen que ir unidas. Y Platón después nos dijo que el amor es el impulso hacia el saber, o sea que de alguna manera quien pone en marcha todo este territorio que llamamos pensar de una manera determinada es el amor. Una vez dicho, parecería que ella es, como les decía antes, la que ha dado la conferencia magistral de la historia del pensamiento. Y sin embargo ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. Y María Zambrano la va a rescatar mucho tiempo después, ante el pelotón de fusilamiento de una historia que se obstina siempre en repetir, quizá porque no somos capaces de hacer la pregunta que permitiría, con la palabra que hace esa pregunta, la respuesta que no se nos da, porque no sabemos hacerla. Eso llevó a que en 1939 pasara la frontera, se encontrara con ese cordero que luego vio en sus propios ojos en la televisión cuando estaba en su casa, ya en la España democrática y moderna, que había echado un poco de arena, ¿no?, por encima de esas imágenes, olvidándose del duelo que hay que hacer cada vez que hay una herida. Y cuando vio los ojos de una tal María Zambrano en la televisión pública de un país llamado España, reconoció en los ojos de esa señora, que era ella misma, tal vez los ojos de ese cordero, con lo cual claro que la estaba esperando. Mercedes, te toca.
La intervención magistral de Marifé Santiago ha citado textos concretos, algunos implícitos y otros explícitos. Ha citado Horizonte del liberalismo, que fue del año 30, pero implícitamente ha pasado por toda la bibliografía de María Zambrano, desde Pensamiento y poesía en la vida española, que era del 39, Filosofía y poesía, que fue del 44, Hacia un saber sobre el alma, que fue del 55, luego una edición del 87, El hombre y lo divino, del 57, El sueño creador, del 67, La tumba de Antígona, 78, Claros del Bosque, 81, y de la Aurora, 89. Es decir, que no ha dado la bibliografía explícita de todo, pero implícitamente ha hecho un recorrido de toda la obra de María Zambrano, sin citarla. Pero hay un tema que me ha despertado mucho luego podemos hablar de eso, cuando ha citado la mística y San Juan de la Cruz. Justamente María Zambrano, el primer artículo que escribe sobre San Juan de la Cruz es del año 38. Lo hace en una revista, Hora de España, que es una revista republicana y laica. Y en ese sentido hay que valorar el gesto de María Zambrano como un gesto de valor, de amplitud, de enorme capacidad reflexiva, de enorme pluralismo, una mirada plural ya que está intentando integrar en la vida española, la vida española se está considerando evidentemente antirreligiosa o España ha dejado de ser católica, estas cosas que decían los republicanos en el periódico El Sol, pero que María Zambrano intenta, de alguna forma, con un esfuerzo increíble, el abrir el abanico de comprensión, sobre todo a través de la palabra, no a través de la religión, a través de la palabra. San Juan de la Cruz es la palabra y a eso va a dedicar su vida. Por eso ha sido muy interesante, Marifé, que hayas tocado el tema de la mística y ya el tema del exilio, que es el tema que preocupa especialmente a Mercedes Gómez Blesa y entre otros muchos temas zambranianos. Pero es verdad que Zambrano pasa a París, pasa a Francia, pasa a París, viaja a Cuba, viaja a México, viaja a muchos países, a Puerto Rico, y dedica libros y artículos a todos esos países, porque ella está viviendo su exilio a través de fronteras. Y es justamente lo que nos gustaría mucho escuchar de Mercedes Gómez Blesa. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias a Pepa Roma, todas las organizadoras de este ciclo de maestras. Maestra, tú también ya. Maestra nuestra. Bueno, yo estoy desbordada, estoy abrumada de verme tanta gente joven y también muy contenta también porque yo recuerdo cuando estaba en el instituto, ¿se me oye bien? ¿Sí? Perfecto. Acércate un poco más. ¿No se oye nada? ¿Ahora sí? Vale. Les decía que estoy un poco asustada y abrumada por tanta gente joven, porque ya saben que a veces los filósofos hablamos un poco raro y nos ponemos estupendos y no se nos entiende nada, ¿no? Yo espero que esto no os pase hoy conmigo, por favor, y si os pasa, al menos que podáis tener opción de preguntar o de lo que sea, ¿no? De aclarar esto. Pero yo creo que María Zambrano hoy estaría contentísima de ver tanta gente joven aquí, porque lo bueno que tiene el pensamiento de María Zambrano es que desborda las aulas. Es una de las pocas filósofas en España que interesa a gente que no son filósofos solo. María Zambrano es la filósofa, la pensadora de los poetas, de los pintores, de los músicos, de las bailarinas. Es decir, es una persona que anima e incita a la creación y, por tanto, no solamente se piensa sobre ella, sino sobre todo que se piensa con ella y a partir de ella, y eso es lo más bonito. Y María Zambrano también estaría muy contenta por una cosa, y yo también, y además les voy a contar una cosa personal, y es que cuando yo estaba en segundo de bachillerato, en el antiguo COU, yo la asignatura que más me gustaba era filosofía, pero resulta que todos los filósofos eran tíos, eran hombres, y yo decía, pero bueno, ¿y cómo me voy a atrever a estudiar una cosa que solo se han dedicado hombres? Y mis profesores de filosofía eran hombres. Por tanto, yo no tenía ningún referente femenino
de filósofa, y eso era una carencia que a mí me impedía animarme a estudiar filosofía. De hecho, me matriculé en pedagogía. Afortunadamente pude en los primeros meses, tuve que era común filosofía con pedagogía y psicología, y vi que la filosofía la entendía y que podía leerla, y por tanto el siguiente curso me matriculé en filosofía y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Por tanto, lo importante que es tener referentes femeninos en la educación secundaria. Y por eso yo también estudié a María Zambrano, para ver en nuestra lengua, en castellano, qué se atrevía a decir una mujer en el pensamiento. Y la verdad que nos puso a todos, o a la filosofía misma, patas arriba. Bueno, yo les voy a hablar de un tema, les voy a leer más bien, un tema que es el exilio, la significación de María Zambrano en el exilio. Cuando una persona está 45 años exiliada, su verdadera patria es el exilio. Y voy a intentar, a ver si me comprenden un poquito, ¿no? Ya sé que Ortega decía que la claridad es la cortesía del filósofo, y yo espero que así sea. Bueno, vuelvo a repetir la imagen del cordero que tanto habéis repetido. El 20 de noviembre de 1984 aterrizaba en Barajas María Zambrano después de 45 años de exilio. Al pie del avión estaba esperándola con un gran ramo de flores Jaime Salinas, por entonces director general del Libro. Seguramente los que tienen más edad, los chicos más jóvenes desde luego que no, recordarán las imágenes que se pudieron ver ese día en los telediarios que nos mostraban a una María Zambrano arropada con un elegante abrigo blanco, bajando parsimoniosamente las escaleras del avión del brazo del hijo de Pedro Salinas. Fue la propia filósofa quien llamó a este por teléfono para comunicarle su deseo de que fuera a recibirla al aeropuerto, pues nadie mejor que Salinas podía actuar de mediador entre la España que dejó Zambrano en el 39 y la España de su padre, de Pedro Salinas, y la nueva España a la que llegaba, la España de la democracia. La autora revistió este momento histórico de una significación simbólica tras observar las fotografías en la prensa de su regreso. Su imagen, vestida con ese abrigo de lana blanco, la retrotraía a esa otra imagen del cordero que portaba a su espalda uno de los españoles que iban delante de ella en la larga fila de personas adheridas de frío que se dirigían a cruzar la frontera francesa a comienzos del 39 y que describió en Delirio y Destino. Zambrano recurre a la imagen cristológica del Cordero Pascual para exponernos su significación del exilio y el carácter sacrificial de la historia. La historia avanza gracias al sacrificio de víctimas inocentes. La sangre derramada es el precio que exige la historia como una antigua deidad para seguir alcanzando mayores cotas de libertad y de progreso. Si Cristo se asimila al Cordero Pascual, sacrificado para redimir a los hombres de su pecado, el exiliado se asemeja también, según Zambrano, al Cordero para redimir a España de las garras fascistas. En un artículo publicado en septiembre de 1985 y que recogí en las palabras del regreso, titulado El saber de experiencia, Zambrano relata cómo esta imagen del Cordero le ha perseguido obsesivamente durante toda su errancia fuera de España, llegando a percibirlo enigmáticamente como una aparición mítica en la lejanía del bosque del Jura francés, donde nació Claros del Bosque. Ahora, a su regreso a España, este animal simbólico se le hace presente
por su ausencia. Les leo un breve texto de ella. Y luego he vuelto, y el Cordero no estaba esperándome al pie del avión. El hombre del Cordero no estaba. ¿Cuándo he venido a darme cuenta? Pues ahora, cuando tal vez por misericordia, tal vez por veracidad, me han dicho algunas personas que estimo que he llegado a la hora precisa, que he llegado cuando debía llegar y como debía llegar. Y cuando he visto las imágenes que sacaron los fotógrafos que me aguardaban, tan conmovedoras, tan blancas, tan puras, entonces vi que el Cordero era yo. El hombre no aparecía sosteniéndome en su espalda porque yo me había asimilado al Cordero. Esta asimilación no es otra que la aceptación plena de su condición de exiliada, la de tener que permanecer en vida cuando se está destinado a morir. Es lo que la autora nombra el exilio logrado como una condición existencial que una vez descubierta y asumida no se puede abandonar. De ahí que Zambrano postergara tanto su regreso a España después de la muerte de Franco, cuando ya nada ni nadie le impedía volver. Esta reticencia no respondía solo a la falta de condiciones económicas propicias para su regreso. Recordemos que ya no contaba con ningún domicilio en España ni con familiares cercanos en la península. Ni tampoco responde a causas psicológicas que apuntaran al temor de no reconocer ni reconocerse ya en su país después de 45 años alejada del mismo. Es lógico pensar que tendría miedo de sentirse una extraña en su propia patria, una exiliada en su tierra, y eso sería un triste final de viaje para tan largo exilio. Zambrano habló abiertamente de este temor. Les cito: confieso que me ha costado mucho trabajo renunciar a mis 40 años de exilio, mucho trabajo, tanto que sin ofender, al contrario, reconociendo la generosidad con que Madrid y toda España me han arropado, con el cariño que he encontrado en tanta gente, de vez en cuando me duele. No es que me duela, es una sensación como de quien ha sido despellejado, como San Bartolomé, una sensación ininteligible, pero que es. El exilio para Zambrano se convirtió, como ella misma apuntó en otro de los artículos de las palabras del regreso, en su verdadera patria, como el lugar, o podríamos decir el no lugar, en el que más tiempo había habitado. Dice: amo mi exilio. ¿Será porque no lo busqué? ¿Porque no fui persiguiéndolo? No, lo acepté. Y cuando se acepta algo de corazón porque sí, cuesta mucho trabajo renunciar a ello. El exilio deviene de esta manera una condición ontológica, dícese una forma de ser, que trasciende toda dimensión histórica. Ser un exiliado no consiste solo en perder tu patria, sino en la asunción definitiva de la pérdida de toda patria, en la aceptación de la imposibilidad del regreso, aunque paradójicamente se regrese a la patria. Después de tantos años de ausencia, ya no es posible volver al lugar de donde se partió para echar allí de nuevo raíces. Hay que asumir la imposibilidad ontológica de volver a disfrutar de una tierra firme, de un fundamento vital, y aceptar la condición definitiva de desarraigado, de errante perpetuo. Pues de lo que huye el prometido al exilio, nos dice Zambrano, marcado ya por él, es de un dónde, de un lugar para que sea el suyo. Hay una imposibilidad, pues, de cruzar la frontera.
aunque no esté vigilada ya por guardianes. La frontera se convierte en un espacio psicológico que simboliza lo inaccesible. Es un umbral imposible de atravesar sin que paradójicamente nadie lo impida, como le ocurría al personaje K del Castillo de Kafka, al que Zambrano consagró un breve artículo en El sueño creador. Acá, el castillo se le hace infranqueable porque no es capaz de recorrer el camino que conduce hacia él. No hay ningún obstáculo que lo impida. El problema radica en él, en el sujeto, pues cuando llegue a la puerta siempre retrocede, se queda en el umbral, en ese espacio límite entre el adentro y el afuera. Se queda prisionero de su pasado, al igual que le ocurre al exiliado, cautivo de un pasado sin porvenir, sin futuro, sin salida ni escape, atrapado en un círculo mágico. Esa frontera, ese limen, en palabras de la autora, es un sepulcro cerrado a la resurrección. De ahí su tragedia, en palabras pues la irreversibilidad del paso de la frontera, el tiempo deja de fluir y su libertad queda congelada. Tanto K como el exiliado aceptan esa imposibilidad y al aceptarla se convierten en seres impasibles que tiran por tierra las preguntas. Asumen su destino, ahondándose en su herida sin pretender ser nada ni aspirar a nada, siendo en la pura pasividad. Esa pasividad lleva a cabo paradójicamente una acción esencial, la apertura de un nuevo espacio, de un nuevo umbral que ya no necesita ser atravesado, porque ya no hay distancias, solo pura presencia. Como dice Porfirio, un umbral es una casa sagrada, aquello que Zambrano denomina como la patria verdadera, es un espacio ya místico para ella, en el que el exiliado, despojado ya de su egolatría, en la negación absoluta del yo y de lo propio, tras un proceso totalmente de desasimiento de esos 45 años de exilio, se queda siendo absolutamente nada, como los místicos, en ese proceso asciende a un nuevo estado, más allá de toda dualidad, más allá de toda contradicción, en el que logra su unidad y la revelación de su ser verdadero. Por eso Zambrano afirma que el exilio es el lugar privilegiado para que la patria se descubra. No la patria natal, no España, sino esa otra patria mítica o mística que constituye un espacio de revelación y mostración en donde nuestro ser oculto se muestra a la luz. Es un lugar de la verdad, un claro, un espacio de visión y conocimiento destilado de la herida, del dolor y del padecimiento. Zambrano da así un giro completo a la significación del exilio, de caracterizarlo de una manera negativa como un estado civil enmarcado en unas circunstancias temporales y políticas concretas en el que es imposible el desarrollo de un proyecto vital por falta de un suelo firme, pasa, y esto es lo más importante, de esa consideración negativa del exilio, le da la vuelta y pasa a considerarlo de una manera positiva, como un estado existencial privilegiado que permite la consecución de un ser logrado, de una identidad que escapa a las antinomias y contradicciones de las circunstancias históricas. Este giro, desde un exilio negativo a un exilio positivo o logrado, ella le llama así,
demarca, pues, la elevación de los planos en los que opera Zambrano en el tratamiento de este tema. Desde un plano histórico y circunstancial se eleva a un plano mítico y místico que trasciende toda historicidad, en el que el exiliado deviene un ser en quien se da una unión entre ser y vida. Se pregunta Zambrano, y les leo: ¿qué es genéricamente ser místico, sino este modo de existir en el que el creyente o el ser del creyente va tomándolo para sí, para un sí mismo que está siempre más allá, un sí mismo que no es trasunto del yo, sino más bien su acabamiento y aún su aniquilación progresiva? Esto es pura mística ya, es el camino hacia la mística. Para sostenerse en el desierto del exilio, nos dice Zambrano, hay que hacer el desierto dentro de sí, aclara la autora. El abandono en que se encuentra el exiliado le proporciona un estado psicológico de quietud, perdida ya toda esperanza de un retorno y también toda desesperanza, que siembra en él, en el exiliado, una especial lucidez, una lucidez que nace del delirio de la vida en soledad. Recordemos que delirio, como bien ha apuntado Marifé, viene del término latino delirare, que significa literalmente salirse del surco al labrar la tierra, ¿no? Por tanto, significa, el exiliado es vivir fuera del surco, vivir en los márgenes, distanciado de los demás, sin patria alguna. Les leo un fragmento. Hubo un instante de lucidez dado en una suerte de impasibilidad del absoluto, de la irreversibilidad del paso de la frontera. Ya nunca más se repararía, o se repararía sin volver nunca a recuperar la situación que se perdía en ese momento. Ya no habría más eso que por aversión a la retórica se había dicho tampoco eso, una patria. No tenemos tiempo para desarrollar un tema que creo esencial en la filosofía de Zambrano, que es la reflexión sobre el espacio, sobre lo cerrado y lo abierto, sobre lo lleno y lo vacío, sobre el claro, el límite, el umbral del ser y la nada. Su pensamiento parte de la situación del sujeto contemporáneo como la de un ser cerrado a la realidad, aislado en su yo por una muralla que lo separa de los otros. Padece un hermetismo de las entrañas que lo lleva a estar de espaldas al mundo en un doloroso exilio del mundo y una frustrante separación de los demás. Es la soledad la nota más distintiva de este sujeto contemporáneo. Una soledad que nos impide compartir un espacio común, ser una verdadera comunidad. La razón poética de Zambrano puede interpretarse como un método para salir de esa soledad, reivindicando la piedad como el sentimiento de apertura hacia lo otro, de nosotros mismos, de una apertura del alma como sede de sentir que crea un espacio de encuentro con la otredad que logra la cercanía con el otro. Cercano es aquel que comparte nuestro espacio, que está cerca de nosotros y con el que es posible la comunicación. La razón poética permite el paso de lo cerrado a lo abierto. También es un sentido más místico. Busca crear en el interior de la persona un espacio abierto, un lugar vacío y despojado del propio yo, un claro del bosque, como espacio de acogida de la realidad y de los otros. Hay que tener un retraimiento del yo, de la egolatría, para poder abrirme a los otros. Volviendo de nuevo a la figura del exiliado, Zambrano acaba asemejándola a la de un bienaventurado, como un ser desdichado que al haber ahondado en su dolor hasta hacer del dolor su esencia, obtiene como recompensa final la dicha, la bienaventuranza,
después de haber asumido y asimilado el sufrimiento, después de haber superado ya el llanto y alcanzado una absoluta pasividad, indolencia y quietud. En estos seres, en estos bienaventurados, la herida hace que su ser se les abra y se les revele como una flor, llegando a alcanzar la coincidencia entre ser y vida, la unidad, la pura simplicidad. Esta figura del bienaventurado que dio lugar a su último libro, Los Bienaventurados, puede estar inspirado en el mito de las islas de los bienaventurados que recorre buena parte de la literatura griega. Pero aparecen siempre la isla de los bienaventurados como un locus amoenus. No sé cómo voy de tiempo, a lo mejor me estoy pasando ya. ¿Sí? Este lugar delicioso, lugar de la felicidad o de la bienaventuranza. Bueno, este espacio simbólico, ¿no? Un poco, acorto ya y termino. Yo creo que un poco sí que han podido hacerse la idea de la significación, ¿no? Como una persona cuando ya está más allá de la esperanza y de la desesperanza, llega un momento de quietud, de plenitud, ¿no? Donde realmente se pone en acorde con el mundo, en acorde con sí mismo y retrotrae, ¿no? Su yo para dar acogida no solamente al otro, sino al otro también con mayúscula, ¿no? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Bueno, creo que hay que seguir otro día también con María Zambrano el año que viene, volver a hacer un seminario Zambrano para que continuemos. Pero la intervención de Mercedes Gómez Blesa me ha traído a la memoria una frase resolutiva de Zambrano sobre su exilio, cuando habla de que el exilio le ha servido a ella para recogerse a sí misma, para cargar con su peso, con su propio peso, como todo exiliado carga con su propio peso, juntando toda la vida pasada que se vuelve presente y sostenerla en vilo para que no se arrastre. Cito a Zambrano: no hay que arrasar el pasado ni el ahora. El día que acaba de pasar hay que llevarlo hacia arriba, juntarlo con todo lo demás, sostenerlo. Y siempre la recomendación que daba a los exiliados que le pedían consejo, llorando muchas veces por no saber qué hacer con sus vidas. Una de ellas, Concha Méndez, sí. Cuando ella dedica a Concha Méndez unas palabras que dice: cuando la gente está desesperada, cuando la gente se quiere suicidar, cuando la gente no sabe qué va a hacer, María siempre tiene esta frase: hay que subir siempre. Eso es el destierro, una cuesta. Aunque sea en el desierto, esa cuesta se sube siempre y por ancho que sea el espacio, a la vista es siempre estrecha y hay que mirar claro a todas partes, atender a todo como un centinela en el último confín de la tierra conocida. Pero hay que tener el corazón en lo alto, hay que izarlo para que no se hunda, para que no se nos vaya y para no ir uno mismo haciéndose pedazos. Esa es la conclusión. No sé, quizá 2 turnos de palabra por si alguien quiere preguntarle algo a las ponentes, 2 turnos, máximo 3, y luego viene nuestro concierto con María José Cordero. ¿Algún turno? A ver, ¿alguien quiere intervenir? Un par de turnos de palabra. Hay muchos profesores de filosofía y después el concierto. También es bonito que sea un momento para pensar. Quiero decir que también es muy bonito que de repente lo que hemos estado esta tarde oyendo y escuchando se convierta en un espacio para pensarlo. Para seguir, ¿no? Para seguir. Claro. Bueno, pues entonces vamos a dar entrada. A ver, ¿alguien quería preguntar? Es que no he visto ninguna mano levantada. Solo corazones en alto, ¿no? Pero manos no.
Solo corazones. Pues bueno, que sigan los corazones en alto y ahora las manos de María José Cordero, que es cantante y compositora, que tiene en su haber composiciones para orquesta de cuerda y sinfónica y otro tipo de formaciones musicales. Ha realizado grabaciones discográficas sobre la música sefardí y sobre el folclore de su tierra Maragata, titulado Dama Hermosa, ambas con el grupo Sirma. Ha sido funcionaria docente y profesora, maestra de lenguaje musical y educación auditiva en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Hafter de Ponferrada. El pasado mes de enero recibió el segundo premio y el premio del público en el Concurso Internacional de Composición María de Pablos en Segovia. Su último trabajo lleva por título Grandes miniaturas para piano, piezas pianísticas para alumnos dedicadas a las creadoras de la Edad de Plata. Encaja perfectamente con nuestro ciclo. Gracias por venir, bienvenida. Y aquí la tiene, María José Cordero. Vamos a bajar. Van a subir el piano. Sí, van a subir el piano, ¿no? Ah, que van a subir aquí el piano. Van a subir el piano, sí, sí, que lo suban, que lo suban. A ver. Es que no tenemos sillas para nosotras. Vale, pues ahí. Perfecto. Silencio, por favor. Muy bien.
son piezas para alumnos de piano. Entonces hay distintos niveles, hay algunas más fáciles y otras más complicadas, claro está. Pero la idea era que los alumnos, una forma pedagógica de que conociesen a esas mujeres tan importantes, a esas creadoras, que hay escritoras, pintoras, poetas, músicas, también hay, filósofas, en fin, hay un ramillete muy variado. Ahora, ciudadanas, a Clara Campoamor. Bueno, como de maestra se trata esto, pues tengo aquí una maestra, María Sánchez Arbós, y esta pieza se titula La dicha de enseñar. Y esta otra es para una escritora, se titula La casa sin olvidos, para María Lejárraga,
que fue la mujer de Gregorio Gómez Martínez. Jolín, Gregorio Martínez Sierra. Sí, y que bueno, que le escribía las obras al marido, vamos, que él no escribía nada, quiero decir. Y como la mujer se fue al exilio, estuvo mucho tiempo fuera, pues quise ponerme en la piel de un exiliado, ¿no? Y ver cómo recordaba, pues a lo mejor algún tema popular español y que le daba cierta melancolía. Una de las piezas, Canción en La Habana, la he titulado así porque estuvo mucho tiempo en Cuba. Estuvo un tiempo en donde el compositor cubano Ernesto Lecuona era súper popular y entonces ese comienzo de la pieza hace referencia a una pieza muy conocida de Lecuona, Siboney, no sé si alguno la sabe.
Bueno, y para terminar, porque es muy tarde ya, la verdad, hice un chotis que le he titulado Puerta del Sol. Está dedicado a Margarita Manso, pero en realidad a Lorca, a Dalí, a Maruja Mayo y ella, cuando se quitaron el sombrero y a ellas casi le tiran piedras y todo. Muchas gracias, María José Cordero, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo y por el ánimo y por la presencia y la energía. Hasta la próxima. Muchas gracias.